bienvenidos a Café Proportione. Estoy aquí... 25, episodio 25. Estamos aquí, estoy con Javier Cuervo, yo soy Maite Tortosa. Javier, ¿puedes saludar? Hola. Bueno, estamos hoy, a mí me hace mucha ilusión porque además nosotros sabéis que nos dedicamos a esto de ayudar y apoyar a los negocios para que crezcan y a las empresas para que crezcan. Y el mundo del negocio es nuestro mundo y nuestro mundo natural. Entonces estamos en una venta del siglo XVIII-XIX. El nombre de venta viene precisamente porque eran lugares donde paraban los comerciantes que iban con destino, pues en nuestro caso estamos en Valencia, con destino de la Lonja de la Seda, en Valencia, para vender. De hecho, en esta venta se cultivaban, se tenían moreras y se tenían gusanos de seda para bueno, pues fabricar esa seda y llevarla, en este caso, a Valencia, para hacer esas telas maravillosas, muy valencianas, sobre todo no solo para vestidos de mujeres de alta sociedad, sino bueno, pues en esas ventas pues los comerciantes paraban, eran lugares seguros donde podían alojarse, donde podían refrescar los caballos. Y entonces por eso me hace mucha ilusión hacer este episodio desde una venta, porque bueno, esto también es el origen de las ventas de hoy, que en aquella época no eran digitales porque no existían, pero bueno, ya se buscaban los negociantes las vías de las infraestructuras como para vender sus productos y ofrecer sus servicios. Javier, entonces con esta breve, ¿hoy de qué vamos a hablar? Pues hoy vamos a hablar de lo que se vende o lo que no se vende con proyectos digitales hechos con subvenciones públicas. Estos últimos días nos estamos encontrando, estos últimos meses nos hemos encontrado con casos llamativos, ¿no? de proyectos que estaban mal, técnicamente mal, y además había un patrón común, que muchas veces es que habían sido hechos con subvenciones públicas a la digitalización. El plan avanza, por empezar por uno que fue... Sí, vamos a empezar con alguno de los planes, ¿no? Porque esto no viene no es de ahora por el COVID y todo esto. No es de ahora, o sea, es que cuando voy a concretarlo, cuando te encuentras una página que no está en Google, que prácticamente no existe en Google, porque un archivito que se llama robot.txt pone no index, no follow, que es básicamente un archivito que no se ve, pero que le dice a Google no indexes mi página, y te dicen que esa página lleva 6 años y que caso no tiene tráfico, ¿cómo lo va a tener? Bueno, tiene muy poquito. Y dices, pero esto ¿cómo se puede haber hecho así, ¿no? Y cuando vas viendo el patrón, pues este plan avanza. Año 2005-2013, subvención global para mejorar infraestructura digital y fomentar adopción de tecnologías en las pymes. Subvención hasta 200.000, normalmente la subvención iba muy por debajo, y cuando de que ya lleva más de 10 años cerrado, ves número de páginas web, tiembla Maite. Número de páginas web que se hicieron con el plan Avanza y que hoy están vivas, el 37%. Claro, que eso no significa, ojo, porque claro, este tipo de planes, ¿por qué los pone en marcha la administración pública? Que yo no estoy diciendo que no tenga sentido, sino que ¿por qué en España se empujan estos planes? Porque en España tenemos un problema de microempresa, ¿vale? O sea, en España la mayor parte de las empresas, el 80% de las empresas son microempresas, es decir, son empresas que como mucho tienen 10 trabajadores, ¿vale? Como unos volúmenes de negocio pues muy estancados, por así decirlo. Y entonces estos planes se impulsan para que esa empresa pequeña pase a ser mediana, porque también es uno de los objetivos. Es que Internet te permite competir, ¿no? O sea, en Internet a veces David puede ganar a Goliat. Decía el manifiesto Clutrain, los hipervínculos socavan las jerarquías, ¿no? Entonces, los hipervínculos, que es los enlaces de Internet, se saltan las jerarquías. Ya no tienes por qué ser grande para llegar a mucho. Internet te permite llegar a mucho y muy lejos
aun siendo pequeño. Y por eso tienen sentido ayudar a las pymes a digitalizarse. Claro. Lo tenía en 2005 cuando empezó el Avanza y lo tiene hoy. Claro, pero fíjate, es que el plan Avanza ya no era solo la web, el hacer que pudieran, sino que hablaba de ayudar a impulsar la digitalización de la pequeña empresa. Es prender una chispa, se trata de prender una chispa, pero claro, si de esas chispas, solo el 37% ¿Están de hoy esas chispas vivas? están vivas, hombre, es para hacérselo mirar, ¿no? O sea, porque realmente lo que tendría que haber sido es un porcentaje mucho más alto y además decir, no, es que además de esa chispa, pues hoy tenemos ya un señor fuego, o sea, ¿no? Bueno, pero ese es el problema, que siguen siendo microempresas y que al final son proyectos que se quedan abandonados. Fíjate, porque además el Plan Avanza fue del 2005 al 2013, hace más de 10 años, ¿no? Luego, ¿qué nos vino más recientemente? Que sí que ha venido por el tema de COVID y apoyado por los planes de resiliencia y transformación digital de entorno europeo, ¿no? Tenemos 21-24, kit digital, estamos viviendo en él y es posible que haya una extensión. Aquí la cuantía es ni más ni menos que 3.000 millones de euros. Soluciones digitales, webs, e-commerce, gestión de redes sociales en pymes. Subvención mucho más concreta, hasta 12.000 euros. Claro, de esta no tenemos datos todavía de supervivencia ni nada, porque realmente está abierto. Sí que tenemos alguna experiencia en ver proyectos que... Bueno, el kit digital finaliza este año 2024, sí, pero es posible que se amplíe. amplíe. Y más teniendo en cuenta que no estamos cumpliendo con objetivos de esos planes de resiliencia, de gasto, ¿no? Entonces, claro, aquí ya empezamos a ver los problemas, ¿no? Hasta 12.000 euros. ¿Por qué hasta 12.000? ¿Y por qué desde Bueno, hasta? de hecho va dirigido a la web, y al e-commerce y redes sociales. O sea, realmente eso es... Y además si es e-commerce son 12, si es web me parece son 5, si es redes sociales... O sea, dice, vamos a ver, dependerá, ¿no? Dependerá si tienes que hacer... Primero, si tienes que hacer un e-commerce de un monoproducto en un Shopify, pues puede ir por debajo. Si tengo que hacer un e-commerce adaptado a medida, pues podrá ir muy por encima. La cuestión es lentejas, ¿no? Para todos lo mismo. Ya, claro, es lo que nos estamos encontrando, ¿no? O sea, de hecho, yo creo que detrás del kit digital hay una especie de vamos a mover la economía. Sí. Pero el problema es que es gasto, no inversión. Claro. Porque el problema es que una cosa es verdad que reactivas la economía para esas pequeñas consultoras que venden el kit digital, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? Que como es un producto paquetizado, o sea, es decir, es... Industrializado. Claro, es paquetizado, te paquetizo la web, te paquetizo las redes sociales, te paquetizo incluso la parte del e-commerce. Entonces, ¿qué pasa? Lo mismo que no funcionó con el Avanza, lo estás replicando ahora, es todos por un mismo. Entonces, todas las webs son más o menos estándares. Claro, hacer una web estandarizada completamente en ese dinero, pues claro, tiene un margen, porque luego encima, no nos olvidemos que aquí hay un coste administrativo para quien lo hace, para quien lo recibe, con lo cual el margen querría ser más alto, porque hay una serie de costes y porque además solo hay una serie de agentes digitalizadores. ¿Qué haces? Industrializas. No, y esto es como, a ver, esto es lo que muchas veces nosotros le decimos a los clientes, ¿no? Que realmente cuando haces una inversión de este tipo, lo que tienes que pensar es, esto es como, bueno, tú vendes por el hecho de que ya tienes el local, lo has pintado, lo has puesto todo mono y ya está, y piensas que la gente te va a comprar por eso. Claro. En el fondo, el kit digital es lo mismo, porque el hecho de montar una web, montar unas redes sociales, no hace que vendas. Imagínate que abres una tienda, que te alquilas un local y al día siguiente de abrirla ya no tienes empleado, no tienes luz, no tienes quien abra la puerta, y la dejas tirar al trantrán. Eso no va a funcionar. Eso es. Entonces, bueno, pues sí, mueve la economía desde el punto de vista de la pequeña consultora que gestiona el kit digital, pero claro, en el momento que está paquetizado y que no se alimenta,
no se promociona, no se incentiva, no se trabaja el funnel, porque aquí, claro, el problema aquí digital yo también que veo es que se vende, te hago la web, pero el empresario no tiene la visión del funnel que hay que trabajar para las ventas en entorno digital. De hecho, la mayor parte, tú lo sabes, igual que yo, o sea, cuando hemos visto clientes no tienen ni siquiera un CRM que vincule esa web con un funnel de ventas y demás. Cuando industrializas, tú lo que haces es dedicarte a poner la misma solución en todas las empresas. Si tú pones la misma solución, ¿para qué vas a escuchar a la empresa? ¿Para qué vas a entender sus problemas? ¿Para qué vas a adaptar una solución o elegir la mejor solución a medida de sus necesidades? Entonces, como industrializas, no hay conversación con la empresa, no hay escucha. Y eso, para mí, te lleva a un punto que es peor. Es que la empresa no hace suya estas páginas. Claro. Bueno, igual que las redes sociales, ¿no? Muchas veces nos encontramos con clientes, no, tenemos aquí 5 redes sociales y entonces no entendemos por qué no. A ver, es que hasta la elección de la red social es una elección estratégica, o sea, ni siquiera es táctica, es totalmente estratégica, ¿no? Y esto también sucede y lo estamos viendo, nosotros lo vemos, ¿no? Entender bien el problema. Preguntar, escuchar, entender, no hay dos empresas que sean iguales. Porque aunque sean mismo sector, una puede ser familiar, la otra más grande, la otra más pequeña, la otra tener un histórico mayor, la otra... Tienes que entenderlo y sobre todo tienes que replicarla. O sea, la parte digital no es una seta que sale por ahí y que está completamente aislada del tronco, ¿no? Yo creo que lo digital es una extensión de lo físico y como tal... en el caso del e-commerce, tú tienes que, cuando haces un e-commerce sobre un punto físico, cuando haces del off-alone, tendrás, digo yo, que replicar en la medida de lo posible el proceso de venta que tienes en físico, replicarlo en digital. Bueno, esto lo hemos hablado en algunos proyectos con la integración, por ejemplo, de WhatsApp, ¿no? O sea, cuando nos llega un cliente y probablemente en ese e-commerce nadie ha pensado en el WhatsApp y resulta que hablando con el cliente, como venden, ¿no? Profundizando con el cliente, es que por donde más venden es por WhatsApp, pero desde gestionar visitas de oleoturismo, por ejemplo, a hacer encargos en la panadería, ¿no? Claro, ¿y cómo cobramos eso? ¿Y cómo justificamos eso? En uno de los primeros episodios de Café Proportione, recuerdo que hablábamos de cómo hacer un e-commerce por 0 euros, y hablábamos del físico al digital, donde tú captas en Google Maps, captas en Google Maps, después despachas en WhatsApp y pagas, por ejemplo, con un Stripe Payments o con un Shopify Pay o con un ShopPay o algo así, ¿no? Entonces, claro, si tú te pones a hacer tu página, entre comillas, en Google Maps, es probable que ya la tengas, aunque ni siquiera la hayas hecho tú. Pero te pones a tomar el control de ella, bien. Te pones a montar un WhatsApp Business, bien. Y te pones a hacer una pasarela de pago que realmente en coste licencia, es 0. ¿Cómo justificamos eso? No, tenemos que hacer una página con este software, con este no sé qué. Pues claro, pero por eso también el cliente luego no lo hace suyo. Claro. Pero esa es una de las razones por las cuales el cliente no lo hace suyo, porque no es algo natural. También hablábamos en algunos casos hay clientes que te dicen, no, yo no quiero un formulario de contacto complejo porque no lo necesito, yo lo que quiero es que me llegue un correo electrónico, porque estoy acostumbrado y tengo al equipo acostumbrado a eso. Claro. Bueno, pues vamos a empezar por hacer algo así y luego ya iremos cambiando conforme el equipo vaya traccionando, tenga esa, esa adaptación, ¿no? Porque los equipos también se tienen que adaptar, ¿no? Para precisamente hacer suyo el e-commerce en este caso, ¿no? Fíjate aquí cómo empieza todo esto. ¿Cuál es la barrera de entrada para hacer este tipo de páginas o de e-commerce o de gestión de redes sociales en el caso de Avanza? Ahora también tenemos, por cierto, el Acelera Pyme, que son 250 millones y es transformación digital en genérica, y es verdad que es bastante más variable y bastante más a medida. Pero, ¿por dónde empieza? ¿Realmente cuál es la barrera de entrada? La barrera de entrada es que las empresas que prestan este tipo de servicios son agentes digitalizadores.
Ya te das de alta como un agente digitalizador que ya pasas por un tamiz y que eso tiene unos costes administrativos. Luego te dices, no, es que los precios son estándares, coste por web y coste por ese estándar. Y luego entonces te pones a ofrecerles a las empresas, dice, mira, te hago una página gratis. Joder, qué bien, ¿no? O sea, fantástico, no pago nada, me haces una página gratis. No tengo página o tengo una página que no va bien. Muy bien. ¿Y ahora qué hacemos? Te voy a escuchar, voy a ver, mira, es que a ti te iría bien un Wix, un Squarespace o un WordPress, o a ti te iría mejor directamente una single page, o creo que debería... ¿Hablamos, conversamos, nos adaptamos? No, es todo homogéneo, todo uniforme, todo para lo mismo, donde la barrera administrativa pesa mucho y va a encarecer el producto. Pero claro, es el auténtico limitante, porque como lo que te voy a dar es completamente gratis, ¿qué más te da? Sí, cuando ya sabemos, a ver, que nunca es gratis, porque al final eso lo pagamos todos. Es que no se nos olvide. Es un detallito. Es un detallito que eso sale de algún lado. Que no se nos olvide que todos estos planes salen de la recaudación que tiene desde Europa y desde el propio país, ¿eh? O sea, que no se nos olvide. Entonces, ¿qué pasa? Es verdad que es lo que nos pasa en nuestro querido país, que lo que es gratis pues no se valora y luego no se usa, ¿no? Esto es como, yo me acuerdo siempre, ¿no? Cuando estaba estudiando la carrera, ibas al campus y resulta que veías un camión donde, oye, están regalando manzanas, y al final, cuando salías de clase, te encontrabas un montón de manzanas tiradas al suelo. Que esto es lo que nos pasa aquí, ¿no? Dices, se están fomentando y resulta que luego la gente, como se dan gratis, las tira al suelo. Hoy estamos muy negativos, ¿eh? Vamos a cambiar el... A ver, la parte positiva es, bueno, yo soy muy de la idea, esto me inculcaron familiarmente, que lo barato sale caro, ¿vale? Y es así, y lo veo en todos los proyectos. Y el café para todos... Claro, exacto. Entonces, ni de coña. Creo que es más importante que uno piense, oye, este programa lo quiero aprovechar, pero los consultores lo que deberíamos hacer, o las personas que sí que implementamos proyectos de este tipo, lo primero es ser honestos, y si resulta que te encuentras, que nos ha pasado a nosotros... Nosotros no implementamos soluciones de este tipo. Disclaimer. De momento. No, pero... Bueno, de momento no. No, porque tenemos una filosofía diferente, ¿no? Pero eso no significa que es verdad... Nos las comemos, ¿eh? Nos hemos comido... Claro, nosotros normalmente lo que nos encontramos es... Nos hemos comido unas cuantas. Y resulta que ese cliente hizo un proyecto de este tipo y claro, nosotros nos encontramos con los problemas. Nos hemos encontrado con webs que están hechas con gestores de contenidos que luego para migrar, por ejemplo, a un WordPress licencias caras, un dolor, migraciones imposibles, un dolor y no demás. Index, no follow, que claro. Eso cuando desde el punto de vista SEO te da una urticaria. Claro, porque nosotros normalmente el cliente nos llega porque quiere trabajar el orgánico. No. Pero de repente abrimos la compuerta y vemos que eso tiene un gestor de contenidos, o sea, es decir... ¿Y cómo le explicas? Dice, esto que hiciste hace 3 años hay que tirarlo todo. Y a veces dices, mira, mejor me lo voy a callar, lo voy a tirar todo sin que se entere si es posible. Claro, y vamos a intentar absorberlo. Intentamos dentro de no incrementar mucho los costes, pero claro, para construir el SEO tienes que hacerlo sobre unos buenos cimientos. Entonces los cimientos hay que hacerlos Claro, si bien. has puesto la misma estructura para 2.000 páginas web, lo mismo para una carpintería que para un restaurante, que para una almazara, pues... Claro, porque también recordemos que para construir bien el orgánico, la velocidad de carga de la página es fundamental. O sea, ya no es solo que hables y que tengas, sino que lo básico que es que la puerta esté abierta a tu casa, que esa es tu web, esté bien. O sea, esto es como cuando no te abre la cerradura. Si hay fricción, tú pierdes al cliente. Hay un estudio de Forrester que, vamos, creo que se cumple muchísimo, que es de hace ya 7 años, que dice, por cada segundo que pasa en el tiempo de carga de una página a partir de 2 segundos y medio, pierdes un 20% del tráfico. Cuando te llegas a unos 8 o 10 segundos y te las encuentras. La caída de tráfico es del orden de un 80 o 1%. Tiempo de carga de página. Responsive.
por supuesto HTTPS, incluso versión móvil. Bueno, la parte de seguridad, claro, absolutamente. Y luego, identidad corporativa, tan sencillo como eso. Bueno, es que eso normalmente en estos programas no se trabaja. O sea, solo. Es verdad que hay una... Y además es que esa es la parte estratégica. O sea, realmente la parte buena es, oye, si tú lo que quieres realmente es vender en entorno digital y ir incrementando, porque incluso lo hablamos, a ver, señores empresarios, si esto es tan fácil como pensar, si el incremento de los costes mayor de aquí, o sea, desde los últimos 10 años, pero cada vez van a más, va a ser el incremento de los costes laborales, tú ya no vas a poder tener la fuerza de ventas que pensaste que te querías tener o que necesitas. Tú vas a tener que optimizar tu fuerza de ventas, y optimizar la fuerza de ventas empieza por tener una buena web, por tener una buena marca, por tener un comercio electrónico que funcione, o si no tienes un e-commerce, que los clientes, una vez tengas esa necesidad planteada, que tú eres quien le va a solucionar el problema al cliente, que de manera natural ese cliente te entre en modo digital. Lo estás planteando en modo ROI, en modo retorno claro, de la inversión. Es que los proyectos, a ver, pero es que yo muchas veces esto lo hemos hablado, nuestros proyectos normalmente vienen a durar, la parte de SEO, nuestros proyectos tienen que durar lo que es la implementación, o sea, la ejecución y la puesta en producción, 3-4 meses, ¿correcto? Esos son nuestros proyectos estándar, más de estándar desde el punto de vista de, oye, hacer un buen proyecto. Reconozco que por culpa mía no suele pasar, pero ya es una cosa. Bueno, no, pero en eso estamos mejorando, ¿no? O sea, yo creo que estamos mejorando muchísimo en nuestros proyectos en cuanto a lo que es diseño, desarrollo, implementación y ejecución, son 4 meses máximo, ¿vale? ¿Qué ocurre en esos 4 meses? Nosotros ya vamos trabajando el SEO dentro de los 4 meses, no es después de los 4 meses. Identidad corporativa y SEO van de la mano, porque el SEO al final son las keywords, y las keywords pueden formar parte de la identidad corporativa. Entonces, cuando tienes identidad corporativa, logotipo, colores, fuentes de letra, más keywords, entonces... Y cuando entiendes el proceso de venta de las empresas, entonces y solo entonces es cuando te pones a crear árbol de contenidos, cabecera, a decir si eso es un Shopify, si es un WordPress, o si no es nada, o si es una página, la landing hecha con Hashpot, o si es a medida. No, pero me voy al ROI. Yo estaba hablando más del ROI, ¿vale? Por eso me está dirigiendo a los señores empresarios. Claro, entre eso y meterme en cintura por las plazos... No, pero a ver, esto es muy claro. Yo como soy empresaria y llevo años siéndolo, y tú también, pues se va a entender muy bien. A ver, si yo contrato un proyecto donde diseño, desarrollo, implementación y ejecución de toda esa marca, de todos los contenidos, del árbol, de todo, para que me empiece a llegar tráfico, y luego en ese periodo de esos 4 meses, yo luego tengo un más 2 meses de... Yo en los 4 meses ya estoy trabajando contenidos, ya estoy empezando a trabajar el tráfico de la página, ¿vale? En un periodo de 6 meses desde que empecé el proyecto, ya se está empezando, ahí es donde nosotros empezamos a ver el pico, cuando no hemos migrado a otro dominio que está funcionando muy bien, ¿vale? Que eso también nos pasa a nosotros, ¿no? Le planteamos al cliente, oye, ¿por qué no migramos esto a un dominio de una sola palabra, donde vas a notar que va a ser mucho más fácil? Alto, sonoro y significativo, que Exacto. diría don Alonso Quijano. Exacto. Entonces, en 6 meses tú ya estás empezando a ver tu ROI, que es el retorno de la inversión de lo que has hecho desde el mes 0 hasta el 6º, ¿vale? Entonces ahí ya empiezas a ver, cuando hay tráfico hay alegría. Yo siempre digo, cuando hay tráfico hay alegría. O sea, si se está moviendo el tráfico... Claro, para eso tenemos que hablar, ¿eh? Para eso tenemos que estar hablando, y para eso tienes que estar viendo indicadores, y tengo que... Bueno, tenemos que monitorizar desde el principio. Pero sobre todo lo tiene que ver el cliente, tiene que ver la visibilidad, tiene que ver lo que... Porque en muchos de los casos... El otro día un cliente nos mandaba un correo electrónico, que es verdad que a los clientes enseguida se les nota cuando están contentos, ¿no? Y además eso nos encanta a nosotros. Nos mandó, me encantó, lo tituló el correo electrónico que nos mandó impacto con exclamaciones, ¿no? Y estaba contentísima, nos mandó un pantallazo de la cantidad de seguidores, cómo había incrementado el número de seguidores sin haber hecho específicamente una captación.
Esto es orgánico puro, es decir, es un cliente que no es un cliente de captación, ¿vale? Pero que lo que quiere es tener un tráfico de calidad que a nivel de marca y a nivel de ser un buen empleador esté bien posicionado. Y entonces estaba tan contento porque el mismo cliente está viendo el ROI. Cuando tú diseñas las cosas bien desde inicio, y eso la cuña publicitaria, la progresión áurea lo marca muy bien. Cuando tú haces un crecimiento de forma natural, creces basándote en lo anterior, en lo que pasó antes, las cosas crecen solas y crecen de forma bella. Las espirales de crecimiento, pues yo qué sé, de las galaxias, la caracola, son bonitas porque se basan en lo que había antes. Lo que había antes, ¿qué es? La marca, logo, o sea, la marca, el estilo de la marca, las palabras, los clientes, la forma de vender, el reconocimiento de esa marca, la forma de comunicar, eso es lo que había antes. Si tú te basas en eso, tú sobre eso puedes crecer y ese crecimiento irá solo. Es que pensemos de antemano que no hay que hacer campañas, ¿vale? Vamos a partir de esa base, son muy caras, sí, otro día hablamos de esto. En todo caso, si haces algo, sea como complemento, pero no, claro, no como core. O sea, nosotros de hecho no tenemos ese core. O sea, y lo que muchas veces cuesta es cuando un cliente llega después de 4 o 5 años de no parar siempre a hacer campañas y sin tener ningún resultado, ¿no? Entonces, claro, cuando nosotros llegamos a decir, no, es que el core no es hacer campañas. Y de la misma manera... Es trabajar de manera sostenida los contenidos, dar valor a los potenciales clientes, tener esa marca atractiva, pero sin artificios, ¿no? Que se perciba con esa honestidad también del cliente. Te tienes que basar para crecer de forma orgánica en cosas que hayan estado siempre, desde que la empresa tenga ahí, y a veces tienes que preguntarlo porque a veces la empresa no es consciente de lo que tenía ahí, a efectos de cómo me conocen los clientes, cómo tal, y tienes que basarte en cosas que no se vayan a caer. Tú no puedes montarle a alguien una plataforma que dentro de 5 años te deje tirado o que tenga unos costes de mantenimiento brutales porque ahora mismo lo cubres y el primer año es gratis, pero el segundo año va a ser un rejón monumental. O no puedes montarle a alguien algo que no pueda gestionar o por costes de gestión que no pueda actualizar. Cuando te encuentras gente que no es capaz de cambiar el número de teléfono... 6 redes sociales, por ejemplo. O 6 redes sociales cuando no le prestan atención ni a una. Y ahí también entra un poco el low code, no code, poco código o sin código, ¿no? O sea, si tienes esa opción, porque ¿cómo vas a montarles una plataforma hecha con código que no puedan actualizar? Y sobre todo, que solo lo pueda actualizar el que creó ese código. Cosas que encima, cuando no se mantienen, 10 años después es mejor apagarlas porque son horribles. No te olvides que lo que no suma resta. Entonces, si tú quieres crecer en base a ventas, si tú te planteas esto y lo que te estoy poniendo es tu lado digital, tu yo digital, y te afea, eso hay que apagarlo. Y en muchos casos afea, si no está mantenido. Entonces, a ver, retomando un poco y por ir también retomando estas ideas claves, ¿no? O sea, lo que yo pienso es que es verdad que estos programas, como programas que impulsan y ayudan a una pequeña empresa a tener recursos financieros que les permitan digitalizarse para poder vender más al final o ser más eficientes, que al final es una manera de, de tener una tesorería más saneada incluso, ¿no? Incluso si no fuera para que los dirijas a captación o a ventas y los dirijas a ser más eficientes, ¿no? También hemos visto en los programas de transformación digital donde hemos mentorizado directivos y demás, ¿no? O sea, es decir, están bien esos programas, pero ¿qué es lo que deberían tener? Deberían tener un ROI asociado, pero no como imperativo legal, sino como algo pedagógico
para hacerle entender al empresario que usted tiene esto, que tiene este valor y que esperamos que tenga esta rentabilidad. Claro. Y el propio implementador o el diseñador tiene que tenerlo también presente, porque si no, efectivamente son programas pues como el que se hacían en físico en los ayuntamientos de es el tercer año que se levanta la misma cera. Es lo mismo. Sí. O sea, los planes, ¿cómo se llamaban estos planes? El Plane. El Rotonda. El Plane, ¿cuántos España nació en Rotonda. Claro, ¿cuántos municipios ha habido? No, es que esta cera se hace cada año nueva. ¿Cómo es posible? Pues para mí, este tipo de planes, si no se convierten en eso. Es decir... Yo añadiría otra cosa más, que es, ¿cuánto te va a costar esto mantenerlo? Primero, ¿qué esfuerzo tienes que dedicarle tú? Vale, abrimos melón. ¿Qué esfuerzo tengo que...? ¿Cómo voy a dedicarle yo esfuerzo? Si a mí me has traído una página web, la página web ya la tengo aquí y ya está. No, la página web está viva, hay que actualizarla. Vas a cambiar datos, vas a cambiar cosas, vas a generar publicaciones, vas a tener cosas que contar o no, pero algo hay que actualizar. Bueno, de hecho hay veces que también la propia empresa, por esa limitación de recursos, y a nosotros nos pasa, ¿no? Pues nosotros tenemos que tener una weekly mínimo con el cliente, cuando estamos diseñando, desarrollando, implementando y ejecutando. Es algo que el cliente tiene que saber, que tiene que destinar a una persona. ¿Cómo se modifica esto? Y que es fundamental el feedback de la persona. ¿O quién te lo puede modificar? ¿Qué costes porque, tiene? Nosotros ¿Qué licencias además trabajamos tiene? en sprints, o sea, es decir, vamos aplicando, y vamos iterando, y vamos ajustando, y vamos continuamente trabajando. Tenemos imbuido la parte de Scrum en los proyectos. Entonces, claro, es fundamental que el cliente esté presente para ir ajustando, ir haciendo algo que efectivamente convenza y esté aterrizado a su negocio. Claro, ¿tienes una persona que sea en la empresa que sea digital? Pues hay que inventársela. Porque por lo menos te hace falta... O nosotros tenemos que formarla para... Eso es. Nosotros la formamos porque en el proyecto hacemos toda la parte de transferencia del conocimiento, además. Entonces, la parte buena es, estos programas funcionarían mucho mejor si tuvieran esa parte de pedagogía, esa parte de aprendizaje del cliente y esa parte de ROI. Claro, pero el Scrum y el Agile tiene una ventaja muy grande, y es que eso ya te lo imbuye durante el desarrollo de proyecto, porque al tener que dedicar por lo menos una weekly, una horita a la semana a reunirse contigo, ya se dan cuenta que primero van aprendiendo y luego se dan cuenta de que esto tiene que tener una continuidad, que esto no lo puedes aparcar. Insisto, lo que no suma resta, y cuando ves una página que resta, joder. Bueno, el otro día duro, con un cliente, me estoy acordando así, me van surgiendo cosas, con otro cliente, pues resulta que hicimos unos cambios, creamos una nueva página de formulario de contacto y demás, y entró un lead. Entonces, un lead. Entró un lead. Y este cliente llevaba más de 10 años. Nunca había entrado ningún lead. Porque de hecho no tenían formulario de contacto. Y habían hecho campañas. Y habían hecho campañas, habían hecho de todo. Entonces claro, lo primero era, oye, ¿estáis gestionando esto? Porque claro, estábamos montando el funnel. Y claro, se quedó el cliente sorprendido de, va a ser un lead. O sea, era algo insólito. Y este cliente había hecho campañas, había contratado, o sea, ¿cómo es posible? Y entonces eso es el ROI. El ROI es, que te están entrando leads y que quieren comprar. Claro. Si empiezas, o sea, si estratégicamente, ¿qué es esto? No planteas que la página es un portal más a la venta, ya. Si además ese portal más a la venta no tiene el tendero detrás, porque no hay alguien que vea esos correos, que sepa responder en tiempo y forma a esos correos. Vamos a una parte más allá. Si esto no lo hace sostenible, oye, mira, la página te puede salir gratis, aunque cueste 12.000, aunque cueste 5.000, aunque cueste lo que sea, con estándares de precio, pero luego tiene un coste de dominio, tiene un coste de tecnología, tiene un coste de hosting, tiene un coste de mantenimiento, de seguridad, tiene una dedicación de horas tuya para actualizarlo. Y eso es esto. Dice, somos conscientes... Pero es que es una tienda. Pero tú te vas a comprar un coche y no le vas a echar gasolina. No, pero que es una tienda. Yo creo que es que
Realmente yo tengo la esperanza de que muchos de los empresarios, sobre todo de pequeña empresa en España o incluso de mediana, entiendan que, mire usted, me ha quedado hasta político esto, ¿no? Pero mire usted sabe lo que sería, sí, sabe lo que sería abrir una tienda, o sea, abrir una tienda donde hay que pintar, hay que hacer obra, hay que hacer, bueno, pues hay que comprar el mobiliario, hay que tenerlo todo. Entonces, eso es lo mismo a cuando usted lo hace en entorno digital, solo que físicamente no tiene que abrir la tienda, no tiene que pagar la renta, sino que abre un canal físico, pero es una tienda. No. Es una tienda donde entra alguien o se queda en el escaparate mirando y si le gusta lo que ve en el escaparate es cuando va a entrar. Me gusta esa analogía. Primero, el escaparate. El escaparate no vale que esté en las afueras en una nave industrial, claro. ¿no? El escaparate tendrá que estar en el centro de la ciudad, en un sitio por donde pasa gente. Al lado de tiendas chulas. Eso se llama SEO y es orgánico. Claro, y eso se piensa. Eso es. El dónde coloco este escaparate. 2, el mostrador. Tiene que apetecer entrar, ¿no? No tiene que ser que entres y cuando tienes que timbrar en la puerta, cuando no te hables, cuando hay cola, pues bueno, muchas veces muchas veces lo digo. Cuando te pone el cartel de he salido. Sí, volvemos en 5 minutos. Volvemos en 5 minutos es como cuando tú clicas, llegas a una web. Y tienes 10 segundos de tiempo de espera. Exacto. Claro, entonces, no tengo tráfico. Si no hay SEO, olvídate del tráfico. Si no hay SEO, si no hay redes sociales, si no hay un mix, ¿vale? Porque al final todo viene junto. No hay keywords, no hay estudio semántico previo, no hay nada. Pues ¿cómo vas? El escaparate lo tienes en medio del monte. 1, 2, encima tengo cola para entrar, o vuelvo en 5 minutos. Pues mira, no, tú volverás, pero yo no. Y luego tengo encima problemas para pagar. O sea, me funciona. Bueno, está antes que entras en la tienda y vas viendo y no te gusta lo que ves, y te gusta lo que ves, y entonces estás en la tienda porque te gusta. La tienda huele bien, esto también, porque las tiendas ahora son como showrooms, muchas de ellas, incluso deficitarias. Huele bien, los dependientes o las dependientas vestidas fenomenalmente, no te molestan, sino que están ahí por si tú necesitas algo. Te cuentan una historia chula de, fíjate, este bolso tiene esta historia, entonces tú te quedas en la tienda. El SEO es lo mismo, tú lo que lees en la web te gusta, lo que ves te gusta, no la puedes oler de momento, pero lo que ves te gusta y por eso tienes un tiempo de permanencia en entorno web de más de 1,5 minutos. ¿Vale? Entonces, estás tiempo y eso es orgánico. Interactúas, pinchas aquí. Ay, si te pruebas algo ya, si ves un jersey y te lo pruebas y tal, eso ya es maravilloso. Claro, ya... entonces clicas y entonces estás navegando y dándote un miras paseo el precio por toda la tienda, ves el precio, vuelves a ir, vuelves a entrar, te suscribes a la newsletter porque te gusta lo que estás viendo. Pues esto es lo mismo, Entonces, eso es lo que los empresarios tienen que entender, que es lo mismo. La experiencia del cliente es la misma en digital, el tiempo de permanencia en la tienda es el mismo y luego el checkout que he visto este bolso que me gusta, lo meto en el carrito y es tan fácil que... ¿Tú te acuerdas de cuando empezaba, bueno, los primeros años de... no los primeros, esto duró mucho, que en el telediario decían los internautas, sí. hasta que esto se dejó de decir, ¿no? Porque... internautas somos todos. Entonces, el cliente físico es el mismo que el digital. Hay personas que son 80% físicos y 20% digitales y personas que son 80% pero son las mismas. Claro, pero todo esto hay que entenderlo muy bien cuando diseñas estos planes desde la administración pública. Oye, Maite, voy a hacer de ti. ¿Qué te parece si vamos cerrando? Vamos cerrando, sí, porque estamos ya yéndonos a... Pero, ¿qué te parece si vamos cerrando? Y yo creo que este podcast me abre la... Tenemos que hablar de si el cliente es el mismo, cómo es la experiencia de una tienda de barrio. Lo vamos a dejar para el siguiente, ¿eh? No, sí. Pero, ¿qué te parece si el siguiente lo hacemos sobre... cómo es la tienda de barrio que es digital o el e-commerce digital que es a su vez tienda de barrio? ¿Cómo enlazamos esa experiencia? Y yo
abro el melón, que es, vamos a ponernos desde el punto de vista del cliente. ¿Cómo el cliente ve online, compra offline, ve offline, le da continuidad? ¿Cómo sería una experiencia de verdad integrada? Porque tenemos que ir a eso. ¿Te parece? Totalmente, pues eso lo haremos en el siguiente episodio, ya vamos a dejarlo por hoy. Básicamente, ideas, yo pienso que los planes que lance la administración tiene que pensarlos desde el comerciante, desde el empresario, no tanto paquetizar los planes y que luego pues eso, termine en un 37% de lo invertido, ¿no? Y dos, lo barato sale caro muchas veces, o sea, hay que darle valor y hay que, realmente cada comerciante es un mundo y ellos mismos lo dicen, entonces estos planes funcionarían si entendemos ese mundo y si también hay un ROI que tenga ese objetivo aspiracional para el propio comerciante, ¿no? Eso creo que es importante. Que casi 2/3 de las páginas que se hicieron hace 15 años con el plan Avanza hoy hayan muerto, cuando hoy hay muchísimas más páginas web que hace 15 años. Bueno, el comercio electrónico está incrementando a razón de un 30% anual. Con lo Es cual para, eso sí, el comercio electrónico se habrá multiplicado en estos años por 4, por 5. Claro. Es para hacérselo mirar. Bueno, pues seguiremos hablando de ello y de muchas cosas más. Muchas gracias, Javier. Nos despedimos por ahora y esperamos que os haya gustado. Si os ha gustado, compartid este episodio y nos vemos pronto.